Bien, estimados participantes, reiterarles la bienvenida a cada uno de ustedes a esta su institución. Comentarles que tenemos esta primera sesión del curso especializado en Administración Tributaria Municipal a cargo de la magíster Jenny Peña Castillo. Les comentó que ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con segundo título a nombre de la Nación como especialista en Derecho Tributario por la misma universidad. Asimismo, es especialista en tributación internacional por la Universidad Austral de Argentina. Además, es magíster en finanzas y derecho corporativo con mención en derecho tributario empresarial por la Universidad ESAN. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros y le damos la cordial bienvenida y finalmente también brindarle el paso y el uso de la palabra. Bienvenida, magíster. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este curso de especialización. Bienvenidos a este módulo. Conmigo tienen dos días en los que vamos a tener 2 horas en cada día de bastante temas, este, digamos, por decirlo así, elementales en el ámbito tributario. Vamos a hablar de código tributario, de la ley de tributación municipal. Así que va a estar bastante interesante. Espero mucha participación por parte de ustedes para que pueda ser una clase un poco más interactiva. Ya, voy a compartir el material en este momento. Yo soy bastante puntual, así que siempre voy a empezar a la hora indicada, ¿no? Hoy día 8:07, terminando de hablar la señorita, empiezo inmediatamente yo, por respeto a las personas que se han conectado temprano. Bien, bien chicos, entonces el día de hoy vamos a hablar de la potestad tributaria. Eh, a- Alineándolo a la potestad tributaria municipal, ¿no? Pero en realidad la potestad tributaria es en general para cualquier administración tributaria. ¿Ya? Ámbito de tributos internos, estamos hablando de SUNAT; ámbito municipal, estamos hablando de las administraciones tributarias a nivel municipal. Eh, y la potestad tributaria se encuentra regulada en el Código Tributario, y hablando del sistema tributario en general también, ¿no? Entonces empiezo a hablar primero por el marco normativo que tenemos nosotros en Perú. En el Perú, como en muchos países de Latinoamérica, tienen el siguiente marco normativo, que es el que ustedes ven en el cuadro, ¿no? Tienen el poder ejecutivo, ¿no es cierto? Tenemos el poder legislativo, tenemos gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿ya? Claro, acá falta el judicial, no lo he puesto, pero hablando de lo que es la potestad tributaria, sí es importante saber cuál de estas ámbitos de gobierno tiene, o qué tipo de potestad tributaria tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, la pregunta del millón es si tiene o no potestad tributaria, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante conocer. El Poder Ejecutivo tiene potestad tributaria en el ámbito de tasas, pero no en el ámbito de impuestos y contribuciones. Tan es así que necesita de la autorización del Congreso, que a través de una ley autoritativa le dé esa potestad tributaria para ciertos temas en específico, como lo hemos visto por muchos años, y el año pasado también lo hemos visto bastante. Y por eso se emiten un tipo de ley que es el decreto legislativo. Bien, entonces no tienen per se una potestad tributaria en el ámbito de impuestos ni en el ámbito de contribuciones el Poder Ejecutivo. Necesita de la autorización del Congreso. El Congreso no, el Congreso per se, por su propia naturaleza, poder legislativo, sí tiene potestad tributaria. Tiene potestad tributaria para regular, para derogar, para modificar, para crear impuestos y contribuciones, pero no tasas. Las tasas solamente tiene esa potestad tributaria lo que es gobierno municipal, hablando de manera general, lo que es gobierno local y gobierno regional, ¿no? Ellos sí tienen la potestad, por su propia naturaleza, potestad tributaria, de regular las tasas. ¿A través de qué? A través de las ordenanzas municipales, ¿no? Un ejemplo bastante claro de tasas son los arbitrios. Los arbitrios es un tipo de tributo. ¿Qué tipo de tributo? Tasa. Entonces,
ellas sí, ¿no? Los gobiernos locales y regionales sí lo tienen, ¿no? Tienen la potestad tributaria de crear, de regular una tasa, ¿no es cierto? En general. Bien, lo hacen a través de las ordenanzas municipales y lo mismo pasa con las contribuciones, ¿no? Con las contribuciones también tienen esa potestad tributaria el gobierno local y el gobierno regional y lo hace a través de un marco normativo. ¿Cuál es eso? Las ordenanzas municipales. Entonces, el cuadro yo creo que les va a ayudar bastante para poder entender quién tiene y en qué la potestad tributaria. Cuando yo hablo de impuestos, contribuciones y tasas son los tributos en general, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de tributos que tenemos? Eso está regulado, una clase muy básica de tributario. En el Código Tributario te establece cuáles son los tipos de tributos. Impuestos, contribuciones, tasas. ¿Cierto? Entonces, a veces uno se pone a pensar y dice, bueno, a veces, por ejemplo, el gobierno local, la municipalidad distrital, pues a mí me cobra el impuesto predial. ¿Y cómo es eso que no tiene potestad tributaria? No tiene potestad tributaria para crear el impuesto. El gobierno local regional no crea impuestos, no tiene esa potestad. Por eso que tampoco tiene la potestad de decirte que no lo pagues. Las amnistías tributarias lo que te hace es, oye, no te cobro intereses, no te cobro costas, gastos, eso no te cobro. Bien, pero lo que yo no puedo hacer es decirte que no pagues el impuesto, porque eso no es mi potestad. Yo no lo creo, yo no lo regulo, yo no lo derogo, yo no lo modifico, no puedo. No es mi potestad. Eso, ¿quién tiene la potestad? El Congreso, a través de una ley, el Ejecutivo, a través de un decreto legislativo que andan creando a veces impuestos o modificándolos, ¿no? Modificándolos. Pero yo no puedo. Como municipalidad, sea gobierno regional local, no puedo, no es mi potestad. Pero sí en contribuciones y tasas. En eso sí tengo yo potestad. A través de una ordenanza municipal, yo sí puedo, ¿no? Crear, yo sí puedo, modificar, sí, eso sí puedo hacer a través de una ordenanza municipal. Bien, entonces eso es importante, ¿no? Y empiezo en macro para poder entender y poder localizarnos de qué es lo que vamos a hablar. Entonces, el sistema tributario, hablando de la primera y la más grande norma que tenemos y la que nos regula es la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, hablando de la Constitución, el famoso artículo 74 de la Constitución, pues te habla bastante, bueno, con cierta claridad en relación al sistema tributario. Luego tienes el Código Tributario, que también te dice cuáles son los tipos de tributos, potestad tributaria, el sistema tributario, las facultades de las que tiene la administración tributaria, cómo se sigue un procedimiento de ejecución coactiva, de manera general o que tienes una norma especial, lo mismo con el procedimiento de fisca, etc. La ley de tributación municipal, que es una norma mucho más específica, que te hace referencia a cómo se determina los impuestos, qué tipo de impuestos municipales hay, cómo se determina cada uno de ellos, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuál es la alícuota del impuesto, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es, por decirlo de alguna manera, un poco más técnico, la ley de tributación municipal. Tenemos la ley de procedimiento administrativo general, que lógicamente se aplica de manera supletoria cuando el Código Tributario no regula algo o cuando no está dentro de su competencia. Por ejemplo, si yo quiero presentar un recurso de reconsideración, que es un tema meramente administrativo, yo me voy a la Ley de Procedimiento Administrativo General. No me voy a ir al Código Tributario, porque estoy en el ámbito administrativo. Bien, entonces, si yo presento un recurso de apelación, presento un recurso de reconsideración, me voy a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y luego tengo la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, que es mucho más específica porque solamente te hace referencia a la parte procesal de este procedimiento coactivo, que es un procedimiento bien específico y que deviene y que nace de esa facultad que tiene per se todas las administraciones tributarias, que es la de no solamente de recaudar, sino también de cobrarnos, ¿no?
esa capacidad de coacción que tiene de cobrarnos el impuesto de manera forzosa, de manera forzada, ¿no? Entonces, no lo pagamos de manera voluntaria, entonces la administración tributaria tiene la potestad, ¿no? De cobrarnos de manera forzada, pero obviamente lo tiene que hacer dentro de un procedimiento administrativo y ese procedimiento le llaman procedimiento de ejecución coactiva. Bien, esas son básicamente las normas que sí son importantes hablando en el ámbito del sistema tributario municipal, ¿ya? Empezando por la Constitución, terminando por la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Bien, entonces tenemos tres tipos de tributos. Tenemos impuestos, tenemos las contribuciones y tenemos las tasas. Hablando meramente del ámbito municipal, que es la clase que nos aborda hoy día, tenemos diferentes impuestos que están regulados en la Ley de Tributación Municipal, que como yo acabo de indicar y lo vuelvo a repetir, no es potestad de la Administración Tributaria Municipal regular estos impuestos, ¿bien? O modificarlos, no. No, eso es potestad del Congreso o potestad del Ejecutivo a través de una norma autoritativa. Las tasas sí, las tasas y las contribuciones sí, a través de ordenanzas, el gobierno local y regional sí lo regula, ¿no? Por ejemplo, te cobra la licencia de funcionamiento, te cobran una tasa ahí, ¿no? Los derechos que a veces nos cobran, los parqueos que a veces nos cobran, los arbitrios municipales, ¿no? Entonces, eso sí nos puede regular, ellos mismos regulan, emiten su ordenanza y regulan. ¿No? Y las contribuciones, que es, por ejemplo, la obra pública, ¿no? Cuando a veces nos cobran por tener alguna obra, algún espectáculo que uno pueda realizar y te cobran una contribución. Bien, ¿qué entidades comprende el sistema municipal, el sistema tributario municipal? Bueno, las municipalidades, luego tenemos los organismos descentralizados como el SAT, y el Tribunal Fiscal, pues, ¿no? El Tribunal Fiscal es el máximo órgano supremo de resolutivo y es la última instancia en el ámbito administrativo tributario, ¿no? Es la última instancia. Ahí agotas toda la vía administrativa tributaria, ¿no? Entonces, es la última instancia y es pues el que al final termina pues tomando una decisión definitiva en el ámbito administrativo, ¿no? Puedes irte al Poder Judicial si no estás de acuerdo, pero agotas ahí la vía administrativa con el Tribunal Fiscal. Bien, entonces vamos a hablar ahora de un tema importante, es la norma décima del título preliminar del Código Tributario. Te habla de algo que pareciera de no tan importancia, pero sí es importante, que es la vigencia de la norma en el tiempo, ¿ya? ¿Cuándo entra en vigencia y cuándo, y aquí me permito explicar la diferencia entre cuándo una norma entra en vigencia y cuándo una norma es aplicable? A veces coincide, a veces no coincide, porque hay diferentes tipos de normas, ¿no? Hay normas que son autoaplicativas y hay normas que requieren que el reglamento, o requieren de un reglamento para su aplicación. Entonces, es importante saber esta distinción. La misma norma lo señala, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes cuando leen una norma y dice entra en vigencia al día siguiente de su publicación. O de repente no dice nada y se entiende que entra y rige al día siguiente de su publicación porque así está establecido en el Código Tributario. Sin embargo, más abajo dice que se espera el reglamento, ¿no? Para que pueda ser aplicable, ¿no? Un ejemplo claro, el sujeto sin capacidad operativa. Cuando salió la norma,
del sujeto y reguló esta condición o esta calificación del sujeto sin capacidad operativa, entró en vigencia al día siguiente, pero no se podía aplicar porque faltaba el reglamento, ¿no? Entonces, recién, si la memoria no me falla, se reglamentó en el 2023 y recién ahí se pudo aplicar la norma. Otro ejemplo claro del tema, pero esto sí lo dice expresamente las normas que regulan los impuestos de periodicidad anual, como es, por ejemplo, el impuesto predial. La misma norma lo dice y ya se sobreentiende que como es un impuesto de periodicidad anual, recién entra en vigencia a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente, ¿no? Ahí también, por ejemplo, ahí sí coincide la vigencia con la aplicación de la norma, pero a veces no coincide, por eso cuando te preguntan, oye, ¿es lo mismo cuando entra en vigencia y cuando entra en aplicación? No, no es lo mismo. A veces coincide por la misma naturaleza de la norma, pero no necesariamente van a coincidir. Hay ciertas circunstancias en las que no coinciden, como el ejemplo que les pongo del sujeto sin capacidad operativa. Una norma autoaplicativa, excelente. No necesita de que salga el reglamento para su aplicación. Entonces, si entra en vigencia al día siguiente de su publicación, se aplica al día siguiente de su publicación. Entonces, la vigencia y la aplicación están coincidiendo, pero a veces no, ¿no? A veces lo que sucede es que se necesita que se reglamente. Y a veces se demoran pues 3, 4, 5 meses en reglamentar y la norma dice, bueno, la norma está ahí, pero todavía no se aplica, ¿no? Entonces, ahí está el tema, el perfil de cumplimiento, por ejemplo, que lo están ahí ampliando, 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 y entonces tú dices, todavía exactamente no se aplica, pero aparentemente ya está en vigencia. Entonces, se dan cuenta la diferencia. Entonces, una norma autoaplicativa excelente, porque no necesita de un reglamento, pero hay normas que sí necesitan que se reglamente. Entonces, si tú tienes una norma que necesita que se reglamente para su aplicación, ¿qué podrías decir? Voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Qué ejemplo puedo poner? Voy a poner el ejemplo del sujeto sin capacidad operativa. No me acuerdo exactamente, me parece que salió en el 2022. Ahí entró en vigencia, se publicó la norma. Pero esperamos que se reglamente, me parece que se reglamentó en el 2023. ¿Qué es lo que dice esta norma décima del título preliminar del código? Mira lo que dice este recuadro. Dice, los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley de reglamentada. Voy a ponerte un ejemplo, ¿ya? Tú tienes una ley que ha sido publicada en el 2024, ¿correcto? Ya, 2024, pero necesitamos del reglamento para que nos aclare algunas especificaciones en relación a la ley. Y la ley, perdón, el reglamento se ha publicado hoy día, se ha publicado en enero del 2025. ¿Qué dice la norma? Dice, los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley que reglamentan. Si esta norma entra en vigencia, me voy a inventar el ejemplo, en agosto del 2024, lo que te está diciendo la norma, lo que te está diciendo la norma décima del título preliminar del código es que este reglamento también va a entrar en vigencia en agosto del 2024. Eso es lo que te está diciendo. Claro, tú dices, no la puedo aplicar. Yo no estoy hablando de aplicación, estoy hablando de vigencia. No la puedo aplicar la ley o lo que dice esta ley porque necesito del reglamento. Perfecto. Pero cuando salga el reglamento ya la puedes aplicar. ¿Correcto? Eso es importante. La norma entraría en vigencia, así el reglamento se haya publicado en el 2025, pero entra en vigencia en agosto del 2024. Pero su aplicación recién se va a poder realizar a partir del 2025, lamentablemente, a pesar de que la vigencia se está produciendo en agosto.
Entonces, ahí no hay coincidencia entre vigencia y aplicación de la norma. Bien, entonces, eso es importante. El tema del ámbito espacial, o sea, que quiere decir cuál es el espectro de regulación del Código Tributario. Regula todas las operaciones a nivel nacional, le aplica solamente a los sujetos domiciliados o los no domiciliados, le aplica a todos. O sea, si tú eres un no domiciliado, persona natural, persona jurídica, lo que fuere, ¿ya? Tú estás supeditado a las normas, no solamente del Código Tributario, cualquier norma tributaria a nivel Perú. Si tú como no domiciliado estás realizando alguna actividad que tenga un impacto tributario. Entonces, tú no puedes decir como no domiciliado, oye, a mí no me afecta porque soy no domiciliado. No. Las normas tributarias, su ámbito espacial es a todo el territorio nacional. Personas naturales, jurídicas, domiciliadas y no domiciliadas. En el caso de las no domiciliadas, lógicamente, cuando generen solamente renta de fuente peruana, ¿no? Lógicamente, ¿no es cierto? Cuando generen renta de fuente peruana, cuando realicen alguna actividad, bueno, no solamente renta de fuente peruana, no, por ejemplo, estoy hablando en el ámbito municipal, por ejemplo, una persona natural no domiciliada que tenga propiedades acá en el Perú y luego las tenga que vender. En el ámbito de tributos internos, pues tendrá pues, que evaluar si tiene la obligación de pagar renta de segunda categoría, pero en el ámbito municipal, que es lo que nos aborda hoy día, ¿qué tiene que hacer este no domiciliado? Tiene que pagar sus impuestos, pues, ¿no? Tiene que pagar su predial, sus arbitrios, liquidar todo, ¿no? Dejar todo saneado para poder recién vender la propiedad. Bien, entonces el no domiciliado no puede decir no, yo no porque soy un no domiciliado, no. La norma 11 del título preliminar te dice que en su ámbito espacial, las normas tributarias en lo que es espacio le es aplicable a toda aquella persona natural o jurídica, domiciliada o no, que realiza una actividad en territorio nacional. ¿Ya? Eso también importante. Norma 12 del título preliminar te habla de cómo se contabiliza el tema de los meses del vencimiento y el día que a veces ocurre, por ejemplo, ¿qué plazo tienes para presentar un recurso de reclamación? 9 meses. Para presentar un recurso, perdón, un recurso de reclamación, 20 días hábiles. Un recurso de apelación, 15 días hábiles, ¿no es cierto? Y así tenemos plazos. Entonces, el tema de los plazos, ¿no? Y el tema también para que la administración tributaria nos responda, una reclamación son 9 meses, el tribunal fiscal para que nos responda una apelación son 12 meses, un año. La pregunta es, ¿cómo se hace ese cómputo del plazo? Entonces, cuando yo reviso la norma 12 del título preliminar, que lo tengo por acá, la norma 12 dice lo siguiente, ¿no? Hablando de las personas. Cómputo de plazo, dice, para efecto de los plazos establecidos, dice, los plazos expresados en meses o los expresados en años se cumplen el mes del vencimiento y en el día de este correspondiente al día de inicio del plazo. Voy a ponerte un ejemplo. Si tu plazo inicia, hablando de meses y años, o sea, tu plazo inicia, tú ingresaste el recurso de reclamación, por ejemplo, hoy día hoy día ya no sé ni el día en el que estoy, Dios mío. Estamos 22, ¿no es cierto? Ya, 22 de enero. Entonces tú dices, yo lo ingreso hoy día, mi recurso de reclamación. Tengo que esperar que me sea admitido mi recurso de reclamación, ¿no es cierto? Ya, vamos a suponer que es admisible, ¿no? O sea, hay que esperar unos días que la SUNAT me diga o la municipalidad me diga, oye, sí, cumple con los requisitos de admisibilidad tu recurso de reclamación y vamos a funcionar sobre el fondo. Desde ahí se cuentan los 9 meses. Vamos a suponer que eso ocurre hoy día, que estamos 22 de enero. Bien, entonces...
¿Cómo cuentas los 9 meses? ¿Qué te dice ahí? Te dice los expresados en meses, dice o años, se cumplen en el mes del vencimiento y en el día de este correspondiente al día de inicio del plazo. O sea, 22 de enero, cuentas 22 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 22 de octubre. Ahí se vence el plazo de los 9 meses, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y los plazos expresados en días, dice, se entenderá referido siempre a días hábiles. Puede ser que la norma no te lo diga, que es raro, se entiende o se presume que es un día hábil, ¿no? Así dice. En todos los casos, los términos o plazos que vencieran en día inhábil para la administración se tendrán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente, ¿no? Claro, se sobreentiende que es así, ¿no? Si por casualidad tu día 20 cae domingo, se entiende que va para el lunes, ¿no? A eso es lo que se refiere esta norma 12. Eh, Esos son algunos de los artículos, no sé si decir los más importantes, pero sí los que tienen bastante importancia. Digamos que se ve mucho en la práctica a veces este tipo de situaciones de la vigencia de las normas y el ámbito de aplicación de las normas también, ¿no? Entonces, hablando ya de la obligación tributaria, ¿no? ¿Cuándo nace la obligación tributaria? No solamente hablando en el ámbito municipal, ¿no? Sino cuándo nace la obligación tributaria. Según lo que refiere la norma, y se habla mucho en doctrina esto, la obligación tributaria nace y por lo tanto nace la obligación de pagar o depende de la situación, cuando el deudor realiza un hecho económico que calza con el hecho imponible de la norma. Entonces, cuando un hecho económico, voy a ponerte un ejemplo, compré una casa, compré una propiedad, eso es un hecho económico, palpable, real. ¿Qué dice la ley de tributación municipal? Que tengo que pagar un impuesto. ¿Cuál impuesto? El alcabala, ¿no es cierto? Aquel que compra, ¿no? Entonces dice, bueno, yo sí compré una propiedad. Ah, entonces mi hecho económico calza con el hecho imponible. ¿Cuál es el hecho imponible? La descripción que se encuentra en la ley. En este caso, ley de tributación municipal. Por lo tanto, si lo que yo hago en la realidad calza con lo que dice la ley, entonces nace la obligación tributaria. ¿De qué? De pagar el impuesto de alcabala, por ejemplo. Oye, usted tiene que pagar el impuesto de alcabala porque usted ha comprado una propiedad, ¿no es cierto? Usted ha adquirido una propiedad. Entonces, si usted ha adquirido una propiedad y la norma dice que todo aquel que adquiere una propiedad, título oneroso, gratuito, bien, rústico, urbano, tiene que pagar el alcabala. Y usted tiene, por lo tanto, que pagar el alcabala, ¿no? Entonces, automáticamente nace la obligación tributaria. Al nacer la obligación tributaria, nace también una relación jurídica tributaria de derecho público. ¿Entre quién? Entre el acreedor, que sería la municipalidad distrital, y el deudor, que sería el comprador. Entonces, nace una relación jurídica tributaria entre ambas partes. Y eso tiene una consecuencia, ¿no? ¿Cuál es esa consecuencia? Que yo tengo que pagar el impuesto. Y si no lo pago, ¿qué puede hacer el acreedor? Cobrármelo de manera coactiva, ¿no? Claro, debe cobrármelo de manera coactiva porque esa es su facultad, ¿no? Entonces, ¿pero por qué tiene esa facultad? Porque ya nació pues la obligación tributaria y ya se dio esta relación jurídica tributaria de derecho público. ¿Por qué de derecho público? Porque proviene de una ley. Así de simple. Bien, ahí estamos. Esto es.
Entonces tenemos el sujeto pasivo, tenemos el sujeto activo y tenemos una obligación tributaria nacida. Ya está. Eso es. Bien, y en la norma el artículo 1 te lo dice de manera un poco más compleja que la como yo te lo he puesto, yo te lo he puesto así en sencillo, es un poco más enrevesado, pero en sencillo es eso, ¿no? La obligación tributaria, artículo 1. Fíjate cómo empieza el código tributario, ¿no? Dice, la obligación tributaria, que es de derecho público, dice, y se supone que es de derecho público porque proviene de una ley, es el vínculo entre el acreedor y el deudor, entre el acreedor y el deudor, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, establecido por ley que tiene por objeto el cumplimiento de una prestación tributaria exigible, lógicamente, coactivamente. Bien, entonces, es eso, ¿no? Es eso es una obligación tributaria, ¿no? El deber de hacer algo. Esa es mi obligación tributaria, que no necesariamente es pecuniaria, pero tengo mi obligación tributaria. ¿Y por qué nace esa obligación tributaria? Porque ya realicé el hecho imponible que está en la norma. Entonces no hay vuelta que darle, ya nació la obligación tributaria. Bien. Eh, bueno, estas son las características de una obligación tributaria, ¿no es cierto? Es establecida por ley, lógicamente por eso es de derecho público y es exigible coactivamente. ¿Ya? Es exigible coactivamente. Bien. El deudor tributario. Pareciera fácil, pero no es tan sencillo. ¿Qué cosa es el deudor tributario? Artículo 7, artículo 8, artículo 9 del Código Tributario. Importante tres conceptos ahí, ¿no? El artículo 7 te habla del deudor tributario, el artículo 8 te habla del contribuyente, qué se entiende por contribuyente, y el artículo 9 te habla del responsable. El concepto de deudor tributario parece que fuera más general, ¿no? Es aquel obligado al cumplimiento de la prestación. Ya está. Entonces, la administración puede irse contra el responsable y cobrar el impuesto, lo que fuere, porque ese responsable es un deudor tributario. Lo mismo ocurre con el contribuyente. ¿Cuál es la diferencia entre ser un contribuyente y ser un responsable? El contribuyente es aquel que realiza el hecho imponible, que la doctrina le llama hecho generador, ¿no? Entonces, que es el hecho económico en realidad, ¿no? Que calza con el hecho imponible. Entonces, el contribuyente es aquel que realiza la actividad. De nuevo te pongo el ejemplo. Compras una casa. Eres deudor tributario. ¿De qué tipo? ¿Contribuyente o responsable? Contribuyente, porque eres el que directamente, ¿no? Has realizado el hecho generador. ¿Cuándo serías responsable? ¿Cuándo sería un ejemplo de un deudor tributario responsable? De acuerdo al artículo 9. El artículo 9 dice, bueno, es aquel que no tiene la calidad de contribuyente, pero sin embargo sí está obligado a pagar el impuesto, ¿no? Entonces, bueno, ahí puedes colocar el agente de retención, el agente de percepción, que está obligado, pues, a hacer el acto este de retener o percibir para pagárselo a la administración tributaria. Ya está. No es el contribuyente, pero sí es el responsable y por lo tanto es un deudor tributario. Pero en el caso de la alcabala, si yo no lo pago, tiene que irse contra mí, yo soy el contribuyente, ¿no es cierto? Ahí no hay exactamente responsable, ¿no? Es este contribuyente. Bien, entonces el responsable es ese, ¿no? Es aquel que no realiza el hecho imponible, el hecho generador, pero sin embargo sí debe pagar el impuesto, ¿no? Porque cumple o tiene alguna condición en específico, particular. Puede ser agente de retención, puede ser agente de percepción,
por ejemplo, ¿no? Bien, ahí está. Agente de retención, agente de percepción. Un clásico ejemplo del artículo 9, ¿no? Responsables. Hablamos de los responsables solidarios, que también es un tema relevante, ¿no? Y ahí tienes los artículos, del artículo 16 al artículo 19 del Código Tributario. El artículo 16 te hace en referencia al responsable, perdón, al representante, ¿no? Responsable solidario. Este artículo 16 tienes que tomarlo con muchas pinzas. Esto de ser responsable solidario no es tan a la ligera, ¿ya? No es que yo soy el representante legal de una empresa y per se soy el responsable solidario. No, no es tanto así. Tiene que haber un elemento que gatille esa responsabilidad. ¿Y cuál es ese elemento? El elemento es el dolo o la negligencia. O sea, tiene la administración tributaria la labor de demostrarme el dolo, la negligencia grave, ¿no? Si me demuestra el dolo, la negligencia, que es complicado demostrarlo, sí me puede abrir un proceso administrativo de responsabilidad solidaria. Es muy complejo hacerlo, pero sí, sí lo puede hacer. Y eso está expreso en el artículo 16, ¿no? Te dice, mira, los responsables solidarios, los responsables solidarios pueden ser, por ejemplo, este, en calidad de adquirente. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú quieres comprar una propiedad y resulta que la propiedad es de un no domiciliado, la pregunta del millón es, ¿quién tiene que hacer todo el tema del pago, del predial, de los arbitrios, etcétera? Incluso de la renta de segunda categoría de corresponder el adquirente, ¿no? Y eso está expreso en la norma, ¿no? Entonces, yo no soy el contribuyente, pero sí soy el responsable. Entonces, soy deudor tributario, por supuesto, de tipo responsable. ¿Qué responsable? Solidario. ¿En calidad de qué? De adquirente. También los padres, ¿ya? Los padres, los curadores de los incapaces, los tutores menores de edad, también son responsables solidarios en ese sentido. Los representantes legales, lógicamente, los mandatarios, los administradores, los gestores de negocios, ¿no? La responsabilidad solidaria se tiene que demostrar, dice el Código Tributario. Se tiene que mostrar que el dolo, la negligencia grave, el abuso de facultades por el cual se ha dejado de pagar los tributos o las deudas tributarias en general, ¿no? ¿Cuándo existe dolo? ¿Cuándo existe negligencia grave? Por ejemplo, cuando llevas doble contabilidad y no me vas a decir que tú como responsable, como representante legal no sabías que había doble contabilidad. Sabías que había doble contabilidad o sabías que había una contabilidad que se manipulaba. Entonces, hay un dolo, hay una negligencia, ¿no? Se tenga la condición de no habido, dice. Se emita más de un comprobante de pago, así como notas de débito y crédito. No sé, no te hayas inscrito en la SUNAT, en la Administración Tributaria, no solamente en SUNAT, ¿no? Sino en la Administración Tributaria en general, ¿no? Y etcétera, ¿no? Situaciones que pueden hacer que gatille la responsabilidad solidaria en ese sentido. Bien, no sé si tengo aquí un ratito. Descartar. Ajá. Sí, sí, sí. Tengo otro material, ¿ya? Tengo otro. Pero primero, ronda de preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Hasta acá. ¿Dudas, preguntas?
A ver, creo que tengo alguna pregunta. Sí, es correcto, Elio. Sí, correcto, Percy también. Buenas sus apreciaciones, siempre y cuando supere las 10 UITs. Es correcto. Bien, entonces, hablando de los responsables solidarios, los efectos que tiene una responsabilidad solidaria también, uno puede decir, a ver, ¿qué significa que la administración tributaria en general me cobre a mí los impuestos en vez de cobrárselos a la empresa? Por ponerle un ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre ahí en ese caso? ¿Por qué ocurre eso? Porque te han demostrado el dolo o la negligencia grave. Pero claro, tú podrías pagar la deuda tributaria de la empresa y luego repetir contra la empresa, ¿no? Eso también, eso es lógico, por eso le llaman responsabilidad o responsable solidario. ¿Se puede transmitir la obligación tributaria? Sí, se puede transmitir la obligación tributaria. Si un familiar fallece y deja una deuda tributaria, esa deuda tributaria forma parte del pasivo que uno hereda. Cuando uno hereda pasivos y activos, no solamente activos, ¿no? Entonces, posiblemente tu familiar haya fallecido y haya dejado una deuda muy grande, muy alta, en las entidades financieras, en las administraciones tributarias. Entonces, tú como heredero dices, oye, yo tengo que pagar esa deuda que era de mi familiar. La respuesta es que sí, eres responsable solidario en ese sentido. Y es más, perdón, ni siquiera responsable solidario, se produce la transmisión de la obligación tributaria. Yo trabajé algunos años en dos municipalidades acá en Lima y tuve la oportunidad de ver esto, ¿no? Cuando fallecía un familiar, un abuelito, una abuelita, un papá, una mamá, venían los hijos. Entonces, si a veces las deudas eran muy altas porque nadie pagaba los impuestos, entonces a veces las deudas eran altísimas y ya estaban en coactivo. Y estamos hablando pues de 100.000, 200.000 soles, ¿no? Entonces venían los hijos y decían, oye, yo tengo que pagar esta deuda que era de mi padre, pues esta era de mi padre, no es mía, es de mi papá, ¿no? Entonces había que explicarle, ¿no? Que uno cuando hereda, no solamente hereda activos, hereda pasivos. Es así de simple. Entonces, tu pregunta es, tú como hijo, ¿debes pagar esta deuda? Por supuesto. Prácticamente te podría decir que esta deuda ya es tuya, porque tu familiar ya no está, es tu deuda. Tú la acabas de adquirir a través de la herencia. Entonces, ahora ya no te la puedo, se la puedo cobrar a tu familiar porque no está, te la cobro a ti, porque tú eres el heredero. Entonces se produce la transmisión de la obligación tributaria, ¿no? Claro, la norma dice, claro, si tu pasivo es 100 y tu activo es 80, solamente me cobras, solamente estás en la obligación de pagar por 80, que es lo que has recibido. ¿Me dejo entender? O sea, no es que tú tengas que la obligación de pagar todo, no. O sea, estás en la obligación de pagar hasta donde los activos te lo permitan. ¿No? Entonces, a veces los pasivos son muy altos. Y yo les digo porque lo he vivido. Yo lo he vivido. O sea, lo he visto. Venían los hijos a la municipalidad a no querer pagar nada porque decían que la deuda era del familiar. Y la respuesta era que no, ¿no? La deuda ya no es del familiar porque no está. La deuda ahora es de ustedes. Ustedes tienen la obligación de pagar esa deuda, de fraccionarla o de pagarla de alguna manera, ¿no? Pero ahora son ustedes los obligados a pagar, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo no tengo, o sea, ¿qué? Mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi padrino, quién sabe Dios, mi hermano, quién sabe Dios, me dejó la propiedad, pero la propiedad
La verdad que, ¿cuánto vale la propiedad? 200.000 soles. Si usted me dice que hay impuestos por pagar por más de 100.000, yo prefiero hacer que ustedes la rematen la propiedad y ya se queden con la propiedad, ¿no? Estas cosas pasaban mucho en las municipalidades, ¿no? Y a veces es así, ¿no? Entonces lo que hace la municipalidad en algunos casos, pues, es seguir el procedimiento, ¿no? Que es el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, el procedimiento de ejecución coactiva que hace, se inicia, ¿no? Conforme a la norma, hasta que se llegue al remate de la propiedad, ¿no? Bueno, algunos casos, las personas herederas fraccionaban la deuda, ¿no? Fraccionaban la deuda y luego la dejaban de pagar. El razonamiento se quebraba y de nuevo había que hacer un refinanciamiento y bueno, esa será ya otra historia, pero digamos que eso pasaba, ¿no? O si no, lo que hacían era pedir una cita con el alcalde para que les quite todos los intereses y los costos y los gastos, que era como más del 50% de la deuda, y se quedaban solamente con el insoluto y lo pagaban. Y ya está. Eso también es una buena opción. Entonces, hay una transmisión de la obligación tributaria sin duda, y eso está en el artículo 25 del Código Tributario. La extinción de la obligación tributaria. ¿Cómo se extingue la obligación tributaria? Se extingue, no sé, claro, con el pago al contado o fraccionado, se extingue la obligación tributaria. ¿Qué otra manera se puede extinguir la obligación tributaria? Voy a hablar de un tema muy importante, ¿ah? La prescripción. La prescripción es un tema importantísimo en el ámbito tributario. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Entonces, esa es otra forma de extinción de la obligación tributaria, la prescripción, ¿no? La compensación también, lógicamente, la compensación se ve mucho, ¿no? En el ámbito de tributos internos se ve mucho la compensación. Cuando tú dices, oye, la SUNAT me debe y yo le debo, bueno, compensamos, pues, ¿no? ¿No? Esa es una forma. Ya, en el ámbito municipal creo que no se ve mucho, pero en el ámbito SUNAT sí se ve mucho. Se ve mucho en el ámbito municipal lo que son las amnistías, que es una forma también de extinción de deuda tributaria. Las amnistías tributarias, que imagino ustedes la deben de haber muchísimo, todo el tiempo hay amnistías tributarias en las municipalidades. Bien, entonces, esas son formas de extinción de la obligación tributaria. ¿La deuda tributaria de qué está compuesta? ¿De qué está compuesta la deuda tributaria? Cuando yo hablo de la deuda tributaria, ¿de qué está compuesta la deuda tributaria? ¿No? Y ya se ha visto mucho ese tema ahora en el fraccionamiento, ¿no? En el fraccionamiento especial que ha habido, se ha visto mucho este concepto de deuda tributaria. ¿De qué está compuesto la deuda tributaria? Bueno, está compuesto por el tributo insoluto, está compuesto por intereses, está compuesto por las multas. Obviamente, si es que hay, ¿no? Si es que hay. Es lo que señala la norma, ¿no? Dice, a ver, dice la deuda tributaria. Componentes de la deuda tributaria, artículo 28 del Código Tributario. La administración exigirá el pago de la deuda tributaria que está constituida por los tributos, por las multas y por los intereses. ¿No es cierto? Los intereses son moratorios aplicados
por el pago extemporáneo del tributo, intereses moratorios aplicables por las multas y los intereses por el caso de fraccionamiento, obviamente si lo hubiera. Entonces, ¿aquí qué hay? Intereses del tributo, las multas y también los intereses de las multas. Eso es lo que te está diciendo. Todo esto es deuda tributaria. Todo eso es deuda tributaria. Bien. Entonces, de eso está compuesto la deuda tributaria. Cuando la norma, la municipalidad te dice, oye, tú tienes una deuda tributaria de tantos, usted se refiere a todo, ¿no? Ahora, cuando yo voy y pago a la municipalidad, y ahí hablo del artículo 31 del Código Tributario, hablo de la imputación del pago. ¿Dónde, cómo es el tema de la imputación? Si yo me acerco bueno, yo me acerco a la caja de la municipalidad, a caja, y digo, quiero pagar el ejercicio 2024 que no lo he pagado. Pero yo voy y pago, ¿no es cierto? Pero si yo voy y no digo nada, simplemente digo, ¿y sabes qué? Yo tengo una deuda tributaria y quiero pagarla. La señorita, la persona que me atienda dirá, pues, ¿qué es lo que usted quiere pagar? ¿No? O sea, no, yo quiero pagar la deuda más antigua, no sé, la que usted verifique ahí en la, este, en el sistema, y solamente tengo 500 soles para pagar, ¿no? Entonces, el contribuyente no sabe qué es lo que va a pagar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se imputa primero? ¿Qué dice el artículo 31? Dice, bueno, los pagos primero se deben imputar a los intereses moratorios, y luego recién al tributo o a la multa, si es que lo hubiera, dice la norma, ¿no? Salvo cuando deban pagarse los costes y gastos, bueno, ¿no? En cuyo caso se imputarán sobre lo dispuesto. El deudor podrá indicar el tributo o la multa que desee pagar y el periodo que desea pagar. Cuando el deudor no indica nada, el pago parcial que corresponda, dice, a varios tributos o multas, dice, en primer lugar, tiene que considerarse la deuda de menor valor y así sucesivamente hasta la de mayor valor. Si existiesen deuda de diferente vencimiento, el pago se atribuirá por orden de antigüedad al vencimiento de la deuda. ¿Qué te está diciendo la norma? Si Jenny va y paga y dice, ¿sabe qué? Yo voy a pagar todo el ejercicio 2024. Bueno, Jenny está diciendo ya que va a pagar el predial 2024 y los arbitrios 2024. Pero si Jenny no dice nada y tiene una deuda del 2024 y ahora ya tiene deuda también del 2025, vamos a suponer porque todavía estamos en enero, tiene una deuda del 2024, 2025 y Jenny no dice nada, ¿qué crees que va a hacer la municipalidad? ¿Qué va a imputar primero? La más antigua, ¿no? Eso es lo que dice acá. Acá dice, si, acá está, ¿no? Dice, si la persona no indica nada y hay un pago parcial, ¿no? Que corresponde a varios tributos y multas, en primer lugar, se le va a imputar a la deuda tributaria de menor monto y así hasta la de mayor monto. Si existiesen deudas de diferentes vencimientos, como acá, estoy hablando del predial y los arbitrios que tienen diferente fecha de vencimiento, el pago se atribuirá por orden de antigüedad al vencimiento de la deuda. Es decir, primero va a ser 2024, posiblemente predial, luego va a coger arbitrios 2024 y recién va a coger 2025. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Pues tienes tú que acercarte y señalar qué deuda es la que tú quieres pagar. Porque si tú no dices nada, y es más, aquí hay intereses. Entonces, ¿qué va a hacer la municipalidad? Va a imputar primero los intereses y recién al tributo, ¿no? Entonces, no me conviene, ¿no? Porque si solamente yo voy con 500 soles y digo que quiero pagar y no especifico qué, lo que va a hacer la administración tributaria es irse por la deuda de intereses y la más antigua.
Y a mí no me es muy conveniente, ¿no? Es mejor que yo especifique cuál es la imputación del pago que se va a realizar. Bien, preguntas, dudas, preguntas, chicos. Vamos a hablar de manera un poco específica antes de ir acá a esto. Mejor me regreso acá un ratito. Ahí, ¿ya? Para poder explicarles el tema de la prescripción, que es un tema importante, ¿ya? La prescripción. La prescripción, cuando yo hablo de la prescripción, yo hablo de tres artículos bien marcados del código, ¿ya? El artículo 43, el artículo 44, el artículo 45 del código. No sé si también el 46. Sí, también el 46 es importante. Y el 47. 46 y 47 del Código Tributario. Creo que tengo acá preguntillas. Si continuamos con el temario, ¿podría mostrar su diapositiva del tema que está hablando, por favor? ¿Qué sucede si la administración tributaria cobra primero 2025? Ya. Álvaro dice, ¿qué sucede si la administración tributaria cobra primero el 2025? Más que cobra, digamos que, como dice la norma, hace la imputación del pago y empieza por el 2025 teniendo deuda del 2024. Bueno, estaría mal, a menos que, hablando de lo que es la imputación, regreso al tema de la imputación, la norma dice el pago parcial cuando tú no dices nada, tú como contribuyente, dice, se imputará en primer lugar la deuda de menor valor. Si la del 2025 es de menor valor, bueno, ¿no? Y estamos hablando de deudas que tienen el mismo vencimiento, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo, predial 2025, predial 2024, ¿no? ¿Cuál es la deuda de menor valor? Empiezo por ahí. Si la del 2025, la de menor valor, bueno, está bien que haya cogido la del 2025. Pero si no es así, la misma norma me señala que teniendo el tema del 2024 y 2025, tengo que tomar el más antiguo. Entonces, la administración tributaria ahí ha cometido un error, ¿ya? Claro, yo no sé si tú puedas decir, ¿sabes qué? No, has hecho mal la imputación. Quiero que se impute la deuda de acuerdo a lo que señala el Código Tributario por la deuda 2024, que es la deuda más antigua. Tendría que hacerse el cambio, ¿no? O digamos que la misma administración haga una rectificatoria. No creo que lo haga, yo no he visto que lo haga, ¿ya? Pero eso es lo que señala el Código Tributario, ¿no? Aguilar dice, los pagos se realizan en conjunto, tanto las moras como los intereses y el monto insoluto, y ya se emiten los recibos de pagos ya incluido con moras e intereses, dice. Los pagos se realizan en conjunto, tanto los intereses moratorios y el tributo insoluto, dice Helio, y ya se emite los recibos de pagos ya incluidos con intereses. O no sé cómo realizan en otras municipalidades. En otras municipalidades, bueno, yo en las municipalidades que conozco, lo hacen de manera separada. El tributo, los intereses, ¿no?
y sabes cuáles son los intereses, sabes cuál es el tributo insoluto, bueno, intereses moratorios se entiende, ¿no? Entonces, tan es así que a veces cuando te vota el estado de cuenta y están en amnistía, los intereses te salen cero por pagar. Solamente te hacen pagar los tributos, ¿no? No sale en conjunto. Por lo menos en las municipalidades que yo conozco sale disgregado. Dice, en mi municipalidad lo emite de igual manera y no por separado. Dice. Claro, eso sí refleja, claro. Sí, sí refleja, pues. O sea, los intereses moratorios, el tributo, ¿no? La prescripción de la deuda, de la deuda del impuesto predial es un tributo hace 10 años, ¿hasta cuántos años te dan de prescripción? A ver, voy a explicar el tema de la prescripción, ¿ya? Artículo 43 del Código Tributario. El artículo 43 del Código Tributario te dice que la acción de la administración tributaria, se supone la acción para cobrar, ¿no? O la acción para determinar, ¿no? Porque las administraciones tributarias también determinan de oficio, ¿no? Entonces, la acción para determinar la obligación tributaria, la acción para exigir el pago, o sea, para cobrar, y la acción para sancionar prescribe a los 4 años y a los 6 para quienes no hayan presentado la declaración jurada. Mira, la acción para determinar, para cobrarte y para multarte. Esta acción prescribe, o sea, ya no se puede accionar, la municipalidad ya no te podría accionar cuando han pasado 4 años. 4 años cuando tú hayas presentado la declaración, obviamente cuando correspondan, y 6 años cuando no. En el ámbito municipal, ¿qué tributos se determina a través del contribuyente o por el contribuyente? El impuesto predial. Eso lo determinamos nosotros, no te lo determina la municipalidad. Claro, existe la posibilidad de que la municipalidad lo haga si hace una fisca, ¿no? Se hace una fiscalización y te dice, mira, ¿sabes qué? Tú has estado pagando 1.000 soles de impuesto predial, pero resulta y acontece que yo me he dado cuenta que tú ya no tienes un piso de tu casa, tú tienes tres. Así que tu impuesto ya no es 1.000, es 4.000. Allá, esa es otra cosa, ¿no? Esta es una determinación de oficio. Bien, esto lo puede hacer la municipalidad siempre y cuando la acción no haya prescrito, porque si ya prescribió, no hay vuelta que dar. Lo mismo ocurre para sancionarte y lo mismo ocurre para cobrarte el impuesto, hablando del impuesto predial, que es un impuesto que lo determina el contribuyente en un primer momento. Vamos a suponer que sí lo determinaste. Mira, porque también hay casos de mucha gente que no determina el impuesto predial. ¿Qué quiere decir? Que no ha ido a la municipalidad a registrar su propiedad. Porque cuando uno adquiere una propiedad, uno se acerca a la municipalidad, llena su HR, llena su PU y declara, ¿no es cierto? Haces tu declaración, ya. Hay gente que no lo hace. Entonces, si no lo has hecho, la acción que tiene la municipalidad para hacerlo de oficio, para determinarlo, para cobrarte o para multarte es de 6 años. Pero si sí lo has hecho, si sí has presentado la declaración, la prescripción es, el tiempo es de 4 años. Vamos a suponer que sí lo has hecho. Si no lo has hecho tú, lo hizo tu papá, no lo sé. Pero el asunto es que sí se ha hecho la determinación del el impuesto predial en relación a la propiedad que tienes en este momento. Entonces tú dices, bueno, a mí me llega todos los años la cuponera y me cobra 1.000 soles de impuesto por pagar, de impuesto predial. Me estoy inventando obviamente el precio. Tú dices, ya, ok, perfecto. Y eso es lo que siempre se ha venido pagando.
Bien, entonces la municipalidad dice, ¿qué tiempo tengo yo para cobrarle a Jenny el impuesto predial del año 2019? Que hasta ahora no me lo pago. Bueno, habría que contar, ¿no? Porque estamos en 2025, ¿no? Ya pasó el tiempo, basta el tiempo, basta el transcurso del tiempo para que pueda o para que gatille ya la prescripción. No, no es solamente los 4 años, ¿ah? Primero que tienes que saber contarlo los 4 años, desde cuándo se cuenta. Y en segundo lugar, no es lo único. ¿Qué más tienes que ver? Que no me haya venido cobrando, lo cual es raro porque la municipalidad es ahora, por lo menos a donde yo estoy, todo el tiempo están cobrando. Me llega la documentación porque la municipalidad todavía trabaja con documentación bajo puerta, tocan la puerta, se acercan a tu domicilio fiscal, ¿no? Porque tienen más cercanía con el vecino, ¿no? Entonces todavía hay esa cercanía. ¿Qué hace? Me notifica todo el tiempo. Oye, Jenny, paga el impuesto predial 2019, ¿no? No lo has pagado, págalo. Y está constantemente cobrándome. Si está constantemente cobrándote, ¿tú crees que eso va a prescribir? Eso no va a prescribir, pues, porque está constantemente interrumpiendo. Son actos que realiza la administración tributaria. Tiene que haber ausencia de cualquier acto de la administración tributaria, ausencia, que no te lo hayan cobrado, ¿ya? Entonces, cuando hay una ausencia total de la parte de la municipalidad y tú tienes cómo demostrarlo, lógicamente, y ya pasaron los 4 años, ahí tú podrías decir, oye, sí, sí, la acción que tiene la municipalidad ya prescribió. Voy a poner un ejemplo para contar los 4 años. ¿Desde cuándo se cuenta? Depende. Si el impuesto es de periodicidad anual, como es el impuesto predial, vamos a suponer el impuesto predial del 2019. ¿Qué dice la norma? Dice, mira, se cuenta el término de la prescripción desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración jurada anual. ¿Cuándo vence el plazo para presentar la declaración jurada anual del impuesto predial 2019? ¿Cuándo vence su plazo? Estoy hablando del impuesto predial, no estoy hablando del impuesto a la renta. ¿Cuándo vence el plazo para que tú presentes la... Mire, para empezar, en la ley de tributación municipal dice que todos los años uno debe presentar la declaración jurada del impuesto predial. Claro, tú puedes decir, pero Jenny, a ver quién lo hace, ¿no? Si yo compré mi casa hace 10 años y no me volví a aparecer en la municipalidad nunca. O sea, yo la compré hace 10 años en el 2015, 2014, hice mi declaración y me desaparecí. Yo todos los años pago lo mismo. Yo no hago declaración todos los años. Claro, no se estila, ¿no? Porque lo que hace la municipalidad es emitir una ordenanza y decir, bueno, como el contribuyente no ha realizado la declaración jurada, se presume que es la declaración jurada vigente, ¿no? La que está, ¿no? Entonces, por eso que nadie hace pues todos los años una declaración jurada como lo hacemos en el impuesto a la renta. Bien, pero en realidad es anual, ¿ya? Entonces, por eso que la norma te dice al año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración jurada anual. Es el mismo 2019, ¿ya? Si en el mismo 2019, febrero más o menos, vence el plazo para presentar esa bendita declaración jurada anual. Siguiendo con el ejemplo, febrero 2019. ¿Cuándo es el 1 de enero del año siguiente? 1 de enero del 2020, ¿no es cierto? 1 de enero del 2020. Desde aquí yo cuento, 2021 recién es un año, 2022 son 2 años, 2023 son 3 años, 2024 son 4 años. 1 de enero 2021, 1 de enero 2022, 1 de enero 2023, 1 de enero 2024. Ahí se termina. Acá tengo un año, tengo 2 años, tengo 3 años, tengo 4 años.
Primero de enero del 2024. Bueno, ya estamos 2025, Jenny. Ya. Ahorita, la municipalidad, ahorita, enero del 2025, ¿me puede cobrar el impuesto predial 2019? Bajo el supuesto que nunca me ha cobrado, ¿no? Se ha pasado todo el año, todos estos años, vino pandemia y no me ha cobrado nada. Estamos en 2025 y recién me está cobrando, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer yo en ese caso? Tengo que demostrar los dos elementos, el plazo de prescripción y la ausencia de cualquier acto de la municipalidad. Si yo puedo demostrar eso, yo debo, porque eso siempre se ha pedido de parte, ingresar una solicitud para que la municipalidad declare la prescripción de la deuda tributaria. La declare, porque prescrita ya está. La declare. La declare prescrita, es diferente, pero prescrita ya está, porque ya se cumplió con los dos elementos. Yo lo único lo que le estoy haciendo es diciéndole a la municipalidad, oye, declara la prescrita. Nada más. Y tiene que ser a pedido de parte, porque si no, la deuda está ahí. Puede estar ahí 20 años y ahí está. Mientras que yo no la solicite, la prescripción o que se declare la prescripción, la deuda va a seguir en el sistema de la municipalidad. Bien, pero no me la puede cobrar ya, porque su acción ya prescribió. Entonces ya no me la puede cobrar, ni me la puede determinar, ni me puede multar. Ya no puede, ¿correcto? Entonces, así funciona la prescripción, ¿no? 4 años para deudas en las que se ha presentado declaración, 6 para los que no, y 10 años para tributos retenidos, percibidos, o incluso dice, sí, pues, retenciones o percepciones. El otro escenario, ¿ya? El otro escenario. No tengo cómo demostrar que la administración no me ha cobrado, no me ha notificado, porque en realidad sí lo ha hecho, ¿no? La municipalidad ha venido cobrando. Es más, en el año 2023 me llegó una notificación cobrándome el predial del 2019. Si en el año 2023 me llega una notificación válida, correctamente notificada en mi domicilio fiscal, no en cualquier otro lado, cobrándome el impuesto predial 2019, automáticamente es como si yo cruzara una tijera sobre el plazo de prescripción, sobre esa línea del tiempo, y perdí todos esos años que yo adquirí. ¿Correcto? Se fueron 3 años, 2020, 2021, 2022 ya fue. O sea, ya me llega una notificación 2023. La pregunta es, ¿me puede cobrar la municipalidad? Sí, porque todavía no se han vencido los 4 años. ¿No? La municipalidad me puede cobrar todavía el impuesto predial 2019. ¿Correcto? El impuesto predial 2019 todavía es exigible. Incluso me puede iniciar procedimientos coactivos. ¿Ya? Incluso me puede iniciar procedimientos coactivos. Bien, entonces ese, por ejemplo, es una manera, ¿no? Cuando te habla de un impuesto de periodicidad anual. Distinto es cuando no es de periodicidad anual, ¿no? Por ejemplo, dice la norma que el plazo de los 4 años se cuenta desde el 1 de enero siguiente a la fecha del nacimiento de la obligación tributaria en los casos de tributos no comprendidos en los incisos anteriores. Por ejemplo, ahí podría estar los arbitrios municipales. Sí, porque los arbitrios municipales no es bueno, es una tasa,
no es un tributo que sea determinado por el contribuyente. Es un tributo que es determinado por la administración. Entonces, bien podría aplicarse el artículo 44, inciso 3 del Código Tributario. Dice, el cómputo del plazo, que en este caso sería este, 6 años, porque los arbitrios municipales no se pueden, no son determinados por el contribuyente, por lo tanto el tiempo que les corresponde es de 6 años. Los 6 años se contaría desde el 1 de enero siguiente a la fecha del nacimiento de la obligación tributaria. Y ahí es donde se marca un poco la diferencia. Miren, ven. Vamos a hablar, por ejemplo, de los arbitrios municipales del ejercicio 2019, pero como son de periodicidad mensual, vamos a suponer que estoy hablando de abril del 2019. Abril, mayo y junio, que son los 3 meses que yo no pagué. Pues me estoy inventando el ejemplo. Primero, tienes que ver los dos elementos. Primero, el transcurso de los 6 años. ¿Por qué digo 6 años? Porque le corresponde 6 años, porque es un tributo que no es determinado por el contribuyente. Y luego tengo que analizar si ha habido una notificación por parte de la municipalidad. Viendo estos dos elementos en conjunto, yo puedo decir que la deuda está prescrita. ¿Correcto? ¿Desde cuándo cuento los 6 años? Vamos a ponerle menos tiempo para que se pueda aplicar el ejemplo. No vamos a poner 2019, vamos a poner 2015. ¿Desde cuándo cuento los 6 años? Punto número 3 del artículo 44 dice, desde el 1 de enero de la siguiente a la fecha del nacimiento de la obligación tributaria. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Todos los meses. Entonces, si yo hablo de arbitrios de abril 2015, tendría que contar desde cuándo. Desde el 2000, desde el 1 de enero 2016. Y lo mismo ocurre con mayo, lo mismo ocurre con junio. ¿No? Dice 1 de enero siguiente a la fecha del nacimiento. 2016 al 2017 es un año. Al 2018 son 2 años. 2019 son 3. 2020 son 4. 2021 son 5 años y 2022 son 6 años. Supuestamente ha prescrito en el 2022. El tiempo de los 6 años ha transcurrido. Y durante todo este tiempo, la municipalidad no me ha cobrado los servicios del año 2015. No me los ha cobrado. Entonces, no hay ninguna notificación. Ya pasaron los 6 años. ¿Qué va a suceder? Yo tengo que declarar declarar la prescripción. Porque la prescripción ya se dio. Ya está, ya existe. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Que siempre se tiene que hacer a pedido de parte, es la declaración de la prescripción. Eso es. Bien, tengo que evaluarlo. Puede ser que yo hubiera puesto aquí 2000, no sé, pues 2020, entonces todavía no habría prescripción, pues. Tendrías que evaluar el tema. Bien, entonces, artículo 43, artículo 44 del Código Tributario. El plazo de la prescripción de la facultad para determinar la obligación tributaria por parte de la administración se interrumpe. Mira, por un reconocimiento expreso de la obligación tributaria, porque te iniciaron procedimiento coactivo, porque te notificaron de manera válida en el domicilio fiscal, porque solicitaste una devolución, por un pago parcial de la deuda, porque fraccionaste la deuda. Porque tú no le puedes decir a la administración tributaria, oye, administración tributaria, yo pagué los arbitrios del año 2015 por error, en realidad eso ya está prescrito, devuélvemelo. No, eso es imposible, porque lo que ocurre con la prescripción es que es la acción de la municipalidad la que ya ha prescrito, el accionar. Yo ya no puedo cobrártelo.
ahorita 2025 yo ya no puedo cobrarte la deuda del año 2015 porque ha prescrito en el año 2022, o sea, no puedo. Estaría cobrando una deuda ya prescrita y por lo tanto es posible que me abran un procedimiento administrativo. Y si inicio un procedimiento coactivo, peor, porque para que una deuda sea exigible coactivamente no tiene que estar prescrita. Si no, no tengo una deuda coactiva, una deuda exigible coactivamente, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces yo no puedo. Pero si tú vienes y pagas, como el derecho subsiste, pagas bien y ya no te lo voy a devolver, jamás de los jamases, porque está correctamente pagado. Así haya prescrito, está correctamente pagado. Eso también lo he visto en un par de casos. En el primer caso, sí, la persona se equivocó, pero estaba en una situación de premura y estaba vendiendo una propiedad y por eso. Y en la otra situación, sí lo pagó porque ya no podía esperar los 45 días hábiles para que la administración responda, que de repente responde improcedente. Dijo, no, yo necesito vender la propiedad, necesito irme del país, pago. Ya está, pago, no tengo ningún problema, pago. ¿No? Entonces, pagó. Y se acabó el problema y ya no quiso saber nada del tema. Entonces, eso también pasa, ¿no? Cuando el contribuyente de mutuo propio paga, ¿no? Como es una prescripción, no es una caducidad, no hay manera de después decir, oye, devuélveme lo que yo he pagado, porque ya no puede, porque es una prescripción, no una caducidad. Cuando hablo de la interrupción del plazo y la suspensión del plazo de prescripción, también es importante conocerlo, ¿no? En esta línea del tiempo, cuando yo interrumpo, corto. Entonces, si yo acá tengo un año, acá tengo dos, acá tengo tres y acá tengo cuatro, y yo corto, esto tiempo que está acá, yo ya lo perdí. Tendría que volver a contabilizar el tiempo desde acá hacia adelante. Y siempre y cuando no existan otros actos que puedan interrumpir el plazo. En el caso de la suspensión no es así. En el caso de la suspensión, si yo estoy en el año 1, este es el año 2, este es el año 3, ¿no? Este es 1, 2, 3 y por acá el 4. Si yo estoy en suspensión y caigo en una causal de suspensión, voy a ponerte un ejemplo de causal de suspensión. Por ejemplo, en el tiempo, dice el plazo para determinar se suspende durante la tramitación de un procedimiento contencioso tributario, por ejemplo, una reclamación, una apelación. Durante ese tiempo, una apelación, una reclamación, ¿qué es lo que va a pasar? Se suspende el plazo, 9 meses, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo aquí presento un recurso de reclamación. Entonces, durante el tiempo de los 9 meses que dura el tiempo máximo que tiene la administración para responderme, para pronunciarse sobre el recurso de reclamación, estos 9 meses, lo que va a ocurrir es que se va a suspender el plazo de prescripción. Es decir, no se va a contabilizar para la prescripción. No lo voy a contabilizar. Y si lo que voy a hacer es apelar, tampoco se contabiliza la apelación. Entonces pueden ser 9 meses aquí, 12 meses acá. Y durante ese tiempo, o sea, esos 21 meses, no se contabilizan para los 4 años. Simplemente así, se suspende el tiempo. Bien, entonces no es lo mismo que se corte o se interrumpa, ¿no? Hay diferentes causales de suspensión. Entre ellas, ahorita les acabo de decir, una, cuando estás en un procedimiento contencioso tributario, ¿no?
También tomar en cuenta cuando estás en una demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, también. Bien, ¿ya? Eso, tomarlo, en consideración. ¿Qué dice este párrafo bien interesante del artículo 46 del Código Tributario en el numeral 2? Perdón, en el penúltimo párrafo es, sí, penúltimo párrafo del artículo 46. Dice, para los efectos de este artículo, es decir, cuando se habla de la suspensión del plazo, la suspensión que opera durante la tramitación de un procedimiento contencioso o una demanda contenciosa, en tanto se dé dentro del plazo previsto, dice, perdón, que se dé durante el plazo de prescripción, no es afectada para la declaración de nulidad de los actos administrativos o del procedimiento llevado a cabo para la emisión de los mismos. En el caso de la reclamación apelación, la suspensión opera solo por los plazos establecidos para resolver estos recursos, reanudándose el cómputo a partir del día siguiente del vencimiento para resolver. Voy a ponerte un ejemplo. Esperen, voy a borrar acá. Voy a ponerte un ejemplo, ¿ya? Esta es la línea del tiempo. Vamos a suponer de los 4 años. Entonces, yo presento un recurso de reclamación a la que se demoran 9 meses para responderme. Luego presento un recurso de apelación en la que se demoran 3 años en responderme. ¿Qué me está diciendo este párrafo? Me dice, por si acaso, el plazo de prescripción solamente se suspende durante el tiempo legal que tiene la administración o el tribunal fiscal para responderte, que serían los 9 meses y el año. Nada más. Este es el tiempo en que se suspende, que son 21 meses. De aquí para adelante, de nuevo se vuelve a activar el plazo de prescripción y de nuevo se vuelve a contabilizar el plazo de prescripción. Por lo tanto, la deuda podría prescribir a favor del contribuyente. Y ese es un caso que estoy teniendo ahorita en un proceso contencioso administrativo. Porque el tribunal fiscal no se demoró 12 meses en responder, se demoró 10 años, no 12 meses. Entonces, la pregunta es si es que la deuda está prescrita o no está prescrita. ¿Ya? Entonces, ahí un punto importante, la postura que tenemos nosotros como parte, lógicamente, es que está prescrita por este párrafo de este artículo 46 del Código Tributario. Bien. Entonces, solamente se suspende durante el tiempo legal, correcto, establecido por la norma. Si la administración o el tribunal fiscal se demoran un poquito más en responderte, ese tiempo ya por el exceso, ya, digamos, no suspende el plazo de prescripción, por lo tanto la deuda podría prescribir a favor del contribuyente, ¿no? A favor del contribuyente. Preguntas, chicos, en relación al artículo 46, bueno, a partir del 43 del Código Tributario. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hemos abarcado todo el libro primero del Código Tributario. Cuando yo hablo del libro primero del Código Tributario, son los elementos o las disposiciones básicas, elementales, que están señaladas en el Código Tributario. Hablamos del sistema tributario, hemos hablado de la potestad tributaria de la municipalidad, hemos hablado del responsable solidario, del concepto de del deudor tributario, hemos hablado de la prescripción, que es un elemento también importantísimo, y hablando del artículo 48 del Código Tributario, en relación a cuál es el momento en que el contribuyente puede oponer una solicitud de prescripción.
¿no? ¿Qué dice el artículo 48 del Código Tributario? Dice, la prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento administrativo o proceso judicial, en cualquier estado, ¿no? Si se solicita que se declare la prescripción, dice, en un procedimiento no contencioso, dice, no puede oponerse esta en un procedimiento contencioso en forma paralela. ¿Qué te está queriendo decir? Ese es un cambio de la norma. Este artículo 48 se modificó, por si acaso. ¿Qué te está, qué te lo que han querido hacer es un poco ayudar a la parte procesal y a la sobrecarga que tienen las administraciones tributarias. Lo que te está diciendo en fácil es que si tú ya has solicitado la declaración de la prescripción a través de un procedimiento no contencioso, es decir, has agarrado una solicitud, un formulario que a veces tienen la municipalidad y has solicitado la prescripción de una deuda tributaria, eso es un no contencioso, simplemente es una solicitud, tú luego no puedes oponerla en un proceso contencioso, porque ya se está, porque ya la has presentado en un no contencioso, entonces ya no lo puedes hacer acá. Eso es lo que te está diciendo. Y en cierta medida tiene cierta lógica, ¿no? Porque lo que pasaba antes de esta norma era que lo oponían aquí y lo ponían acá, el contribuyente. El contribuyente solicitaba la prescripción, pero al mismo tiempo lo ponía en un contencioso y se generaba todo un problema, ¿no? Entonces acá dice, no, no se puede hacer eso. Si tú ya presentaste una solicitud no contenciosa y espérate que se pronuncien aquí, no tienes que ponerla en un contencioso. En el caso se encuentra en trámite un procedimiento en el que se haya invocado, dice la prescripción, y se inicia uno nuevo respecto al mismo tributo y la infracción, se declarará el procedente el segundo procedimiento. Eso también es bien procesal, ¿no? Para evitar la sobrecarga de este tipo de situaciones en las que una vez se presenta la solicitud de declaración de la prescripción, en la que lo puedes hacer en cualquier momento. Nadie dice lo contrario. Lo puedes hacer durante un procedimiento coactivo, lo puedes hacer durante un contencioso, lo puedes hacer durante un no contencioso, lo puedes hacer con tu contencioso administrativo. No hay problema. En cualquier momento. ¿Por qué? Porque es tu derecho. Así de simple. Por eso es, porque es tu derecho. ¿No? No puede ser restrictivo ahí, en ese caso. No se puede ser restrictivo y decirle, no, solamente lo puedes presentar en un contencioso o en un no contencioso. No, porque es el derecho del contribuyente de presentarlo en cualquier momento, ¿no? Que se declare la prescripción, ¿no? Lo que he visto, les cuento un poco mi experiencia en el ámbito municipal. Lo que he visto mucho es que se emite, por ejemplo, ¿ya? Esto pasa bastante, eh, porque se emite una orden de pago, ¿no? Vamos a suponer que se emite una orden de pago porque te están cobrando un impuesto predial, vamos a decir, del año 2018, ¿ya? Entonces, te inician un procedimiento, perdón, te emiten una orden de pago. El predial del año 2018, el predial, que es un impuesto anual, ¿no es cierto? Acá ha sido, si se ha presentado la declaración, digamos que ya está, entre comillas, prescrito, más o menos en el 2023, puede ser, en el 2020, entre el 2022 y 2023, esto ya está prescrito, estamos en 2025. Entonces, pero recién ahora, en el 2025, la administración me emite una orden de pago. Como tú sabes, las órdenes de pago pasan de frente a procedimiento de ejecución coactiva, ¿no es cierto? Entonces el ejecutor cuántico empieza a cobrarme el impuesto predial del año 2018. Entonces yo tomo con sorpresa la situación y digo, esto no puede ser. ¿Cómo la municipalidad me viene a cobrar un predial del año 2018 cuando nunca me lo ha cobrado? Estamos en 2025, ¿no es cierto? Entonces tú me dices, no. ¿Qué haces en una situación así? Que es una situación común.
que pasa todo el tiempo. Tú tienes tu cliente. ¿Qué le recomiendas a tu cliente? Te toca la puerta y te dice, oye, doctor, ¿sabe qué pasa? La municipalidad X me está cobrando un predial del año 2018 que nunca me lo ha cobrado, este, y me ha emitido una orden de pago, y la orden de pago pasa de efecto activo, me está cobrando 8.000 soles. Esto suma tributo, suma intereses. Y todo está en coactivo ahorita. ¿Qué haces? ¿Cómo lo asesorarías? Las órdenes de pago, por si acaso, para hacer un recordaris, bueno, lo voy a explicar en la clase del viernes, pero igual un adelanto. Las órdenes de pago pasan de frente a coactivo. Las órdenes de pago no tienen un tiempo para ser reclamadas, ¿no? ¿Cuál es el requisito para reclamar una orden de pago? El pago. A menos que presentes un recurso de reclamación de excepción dentro del plazo de los 20 días hábiles. ¿No es cierto? ¿Cuál es ese recurso de reclamación de excepción? El demostrar que es evidentemente improcedente la cobranza, que no es el caso, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Cómo lo asesoro? ¿Puedo solicitar una prescripción? Sí. Puedes, más que puedes, yo lo haría. O sea, debes hacerlo. Pero antes de hacerlo, cerciórate que los dos elementos se hayan cumplido. El plazo, que eso es fácil de analizarlo, por el tiempo, y segundo, que realmente no le haya llegado ninguna notificación a la persona. Porque a veces sí llega la notificación, pero no las ven. Acuérdate que los ponen debajo puerta. Entonces, a veces si llega la notificación, tendrías que ver, tendrías que evaluar si realmente le ha venido cobrando o no le ha venido cobrando la municipalidad. Tan es así que se atreve a cobrarlo ahora en el 2025, una vez del año 2018, ¿no? Entonces, primero evalúa eso para que no tengas problemas con la solicitud de prescripción. Yo presentaría una solicitud de prescripción. En este caso, la solicitud de prescripción, estando ya la deuda en cobranza coactiva, es el ejecutor el que debe pronunciarse. ¿Qué debe hacer en este caso el ejecutor? Suspender el procedimiento coactivo y pronunciarse en relación a la solicitud de prescripción. ¿Qué tiempo tiene? 45 días hábiles para presentar, perdón, para pronunciarse sobre la prescripción y decir, a ver, vamos a ver, ¿realmente esto es así? ¿No? Porque la persona está solicitando que se declare la prescripción y está solicitando que se concluya el procedimiento coactivo y se levanten las medidas cautelares y las hubiere. Entonces, yo como ejecutor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pronunciarme en relación a la prescripción, no la puedo dejar ahí, ¿no? Entonces, yo no puedo seguir con el procedimiento coactivo con un escrito de solicitud de suspensión al aire. No puedo hacer eso. Entonces, inmediatamente suspendo y me pronuncio. Bien, una vez que yo me pronuncie, imagínense que sea desfavorable, yo no te declaro la prescripción y continúo con el procedimiento de cobranza coactiva, ¿qué harías? Te tienes que ir ante una queja, te tienes que ir al tribunal fiscal y presentar una queja. ¿Sí? Y decir que el ejecutor coactivo ha iniciado
un procedimiento de cobranza coactiva sobre una deuda que no es exigible coactiva. Y no es exigible coactivamente porque la deuda ya está prescrita, ¿no? Y el tribunal fiscal se pronunciará. Existe una resolución del tribunal fiscal, no recuerdo si es de observancia obligatoria, que señala de manera expresa que el tribunal fiscal sí se encuentra en la obligación de pronunciarse en vía de queja ante una situación de prescripción siempre y cuando el ejecutor coactivo, siempre y cuando el ejecutor coactivo, ¿no es cierto? No, digamos que se haya pronunciado sobre la solicitud de prescripción. Si se ha pronunciado, entonces el tribunal fiscal puede hacer un análisis al respecto. Bien, entonces eso importante tomarlo en cuenta. El otro camino que tienes, si no quieres solicitar la declaración de la prescripción, es presentar un recurso de reclamación excepcional. Pero tienes que hacerlo dentro del plazo de los 20 días hábiles para que no te cobren el impuesto, para que no te cobren la orden de pagos. No te van a cobrar la orden de pago para pronunciarse sobre la reclamación. Entonces, tienes que pronunciarte dentro del plazo de los 20 días. Al pronunciarte perdón, presentar tu recurso de reclamación durante el plazo de los 20 días hábiles, en ese supuesto, el ejecutor coactivo, ¿qué creen que hace? Suspende el procedimiento de ejecución coactiva durante durante los 3 meses que tiene el área administrativa para pronunciarse en relación a esa reclamación. Tiene 3 meses para pronunciarse, ¿no? Entonces el ejecutor coactivo no le queda otra más que suspender. Entonces, si tu cliente se te acerca y te dice, ¿qué maneras tengo yo de suspender o de concluir el procedimiento de cobranza coactiva? Te vas a decir, para concluirla, ninguna. Para suspenderla, sí tiene dos caminos. Uno, presentar una solicitud de prescripción para que el ejecutor tendrá que suspender y pronunciarse sobre el escrito. Y lo segundo es presentar un recurso de reclamación en la que también obliga al ejecutor a suspender el procedimiento hasta que el área correspondiente se pronuncie en relación a esa reclamación. 3 meses tiene para pronunciarse sobre la reclamación y ahí pues declararán procedente y improcedente dependiendo de la situación en la que está, ¿no? Entonces, tienes esos dos caminos si quieres suspender el procedimiento de ejecución coactiva. Bien, entonces ahí adelantándome un poquito a la parte procesal que iba a hablar el día viernes. No sé si tengo preguntas, creo que sí tengo preguntas. Dice, Jen, dice, la prescripción de la deuda del impuesto predial de una persona fallecida de hace 10 años, ¿hasta cuántos años te da la prescripción? Ya, independientemente de cuándo haya fallecido, lo que me interesa saber el impuesto predial de qué año es. Me dice usted que es este bueno, la persona falleció hace 10 años, me imagino que debe ser el impuesto predial del año 2014. Hay que analizar los dos elementos que acabo de indicar. El plazo, el tiempo, que imagino deben ser 4 años, evalúalo, y si es que ha llegado alguna notificación por parte de la municipalidad durante ese tiempo, porque puede haber pasado 10 años, 15 años, pero si te han venido notificando, no hay manera de que esa deuda prescriba. Aguilar dice, respondiendo a esa pregunta, los pagos se realizan en consecutivo, no puedes pasar a otro año. Eso sí, no entiendo eh, el comentario. Aguilar dice, ¿cuántas veces se puede prescribir una deuda de impuesto predial de árbitros? No, ¿cuántas veces? No, se prescribe por única vez. Prescribe por única vez. Un impuesto predial determinado, de un ejercicio determinado, igual de un árbitro municipal, de un mes determinado, prescribe por única vez. Raciel dice, ¿quiere decir entonces que la deuda tributaria por concepto de impuesto predial no prescribe, ya que la municipalidad puede emitir actos los cuales interrumpen el plazo prescriptorio cuantas veces lo determine?
Bueno, no es que no pueda prescribir, ¿ah? Porque yo conozco varias municipalidades que son un poquito desidiosas, ¿no? Y no han cobrado el impuesto predial del año 2015, del 2016, por ejemplo, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que prescriba. No es que el impuesto predial per se no va a prescribir. O sea, sí existe la posibilidad de que prescriba, ¿no? Ahora, claro, si la municipalidad constantemente te está notificando el cobro, si es diligente y te cobra, este, no, pues no va a prescribir, ¿no? Hay municipalidades que son muy ordenadas, ¿ah? ¿No? Que están constantemente cobrando. Entonces, claro, no va a prescribir nunca, en realidad, ¿no? Dice, un contribuyente podría presentar su declaración jurada en el año 2025 de los 10 últimos años. ¿A qué declaración jurada te refieres? ¿A la declaración jurada del predial te refieres? Yo entiendo que te refieres a esa, ¿no? Ya estamos hablando del ámbito municipal. Ya. Este, en realidad es una regularización, ¿no? Normalmente, yo te digo mi experiencia, Álvaro, lo que yo he visto en las municipalidades es que a veces hacen fiscalizaciones, verificaciones. Entonces, por ejemplo, dicen, a ver, esta propiedad la verifican en catastro y aparece como terreno. Sin embargo, en la práctica es casa. O sea, ya hay una edificación sobre el terreno. Entonces, ¿qué hace la municipalidad? Te induce a que declares. Te dice, declara. Se inicia un procedimiento de fiscalización, acérquese usted a la municipalidad y declare su casa. Cuando tú declaras pucha, pues todos los años, porque tú puedes haber estado así 10 años, ¿no? O tú declaras a partir del año que estás regularizando hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Te hacen regularizar desde el año hacia adelante. No te lo hacen regularizar hacia atrás. Por lo menos yo no lo he visto, porque en realidad no tienen una certeza desde cuándo puede haber estado esa propiedad. Entonces te hacen, contar que regularices, te hacen regularizar desde ese año hacia adelante. Pero tu pregunta es, ¿puedo regularizar? Sí, puedes, claro que puedes. La municipalidad no se va a molestar si tú dices que tu propiedad tiene como 10 años de antigüedad, porque lo que va a hacer la municipalidad es cobrarte por todo ese tiempo. Claro. ¿Qué dice Almudena? Almudena dice, doctora, buenas noches. ¿En qué se diferencia una red municipal y la red vecinal? ¿Las dos se regulan por código tributario? Sí, es correcto, eso es una excelente pregunta, pero Almudena recuerda que en este caso, como estamos hablando de un procedimiento de cobranza coactiva, estamos hablando de un proceso, o perdón, un procedimiento muy particular, ¿no? Que tiene sus propias reglas. Tienes dos leyes que tú no te puedes olvidar, ¿ya? En el ámbito municipal, voy a borrar un ratito esto, en el ámbito municipal, estoy hablando en lo que es coactivo, tienes la ley 29.2, 29, 29.279 creo que es la ley de procedimiento de cobranza coactiva a nivel municipal. Y al nivel SUNAT, tienes la resolución de superintendencia, una que es no me acuerdo ahorita el número, 2016 creo que es, o 2006, SUNAT. No recuerdo el número ahorita, pero tiene su propia resolución de superintendencia que regula el procedimiento de cobranza coactiva a nivel SUNAT. Y esta ley que es la que regula a nivel municipal. Sin embargo, en macro están reguladas ambas por el Código Tributario. ¿Ya? Pero sí tienen sus normas específicas. No recuerdo ahorita, déjame un ratito, la ley de procedimiento de cobranza, no sé si la tengo acá también, la ley de, no me acuerdo el número, de cobranza
coactiva municipal. Ay, creo que la encontré. Acá está. La 26979. Es la ley 26979. Ahí está. 26979. Y luego la RS de cobranza coactiva, coactiva a nivel, ahí está, es el reglamento de procedimiento de cobranza coactiva, que es la 216, perdón, algo de 6 era, y no me acordaba muy bien, mil disculpas, la 216-2004, ahí está, esas dos. La resolución 216-2004 SUNAT y en lo que es ámbito municipal, la ley 26979. ¿No? Esas son las normas específicas o las normas especiales. Y tú me dices, ¿qué prima primero? Es una regla básica del derecho. ¿Qué prima primero? ¿La norma especial o la general? La especial, correcto, ya. Y lo que no regula la norma especial, te vas al Código Tributario, ¿ya? Así funciona Almudena. Eh, ya, el catastro es la información que tienen todas las municipalidades en relación a todas las propiedades inscritas que se encuentran en su jurisdicción. Y a veces no está actualizado, porque la gente no declara. O a veces la propiedad está a nombre de A y cuando vaya murió, está B. O cuando A ya vendió y está B. Y B ya construyó un segundo, un tercer piso. Entonces, ese catastro no está actualizado. Ese pequeño problema. Y el trabajo enorme que tienen las municipalidades es actualizar su catastro todos los años. Algunas lo hacen, otras no lo hacen, otras lo hacen muy lento. Depende. ¿Cuántas veces se puede prescribir una deuda? Ya dije, una sola vez. Se detecta la subvaluación. Así es, correcto. Dice Raciel, si se configura la interrupción de la prescripción del impuesto predial, ¿desde cuándo inicia el nuevo plazo? ¿Desde el día siguiente de haberse configurado o el primer día hábil del siguiente año? Ay, es una buena pregunta. Desde el primer día hábil del siguiente año. Buena pregunta. Doctora, si se puede presentar la declaración jurada de los 10 últimos años, luego podría pedir la prescripción del impuesto predial o se corta la prescripción. No, es que ya no podrías, pues. Ya no prescribiría, pues. Porque tú la declaración la estás haciendo recién ahora. Entonces la municipalidad sí te podría cobrar, pero ya no prescribiría. ¿No ves que recién estás haciendo tu declaración por todos esos años? Por eso que lo ideal es cuando tú te acercas a la municipalidad y haces la declaración desde el año 2025 hacia adelante. Si tú 10 años hacia atrás no pagaste, no importa. Y eso es algo que ya tendrías tú que digamos, acercarte y a la municipalidad y ver cómo hacer. Porque ni modo que tú digas, ¿sabes qué? Hace 20 años no tengo esa casa. No, ¿qué va a hacer la municipalidad? Por lo menos por los años no prescritos te va a cobrar, ¿no? Entonces, lo mejor es de ese año hacia adelante y ya. Luz dice, la cobranza es retroactiva si digo que mi vivienda tiene 5 años, me cobran 5 años solo el año que estoy declarando. Para mi opinión, es del año que estás declarando. ¿Tiene sustento jurídico la denominación nulidad de acotaciones? No, es que las acotaciones, Raciel, no son actos que tú puedas decir que se puedan anular o que son anulables jurídicamente hablando. No, no. Ahí tienes que tener cuidado, ¿ya? Las acotaciones son otras cosas. Hay actos, o sea, mejor dicho, lo que es
cuando uno habla de nulidad, habla de acto jurídico. Entonces, yo te preguntaría si es que la acotación es un acto jurídico, ¿no? Entonces, a mí me parece que no. Entonces, no puedo hablar de nulidad de una acotación, ¿no? Lo que pasa es que, Elio, cuando tú hablas de que prescribe varias veces, eso no tiene mayor tema, porque yo no puedo hacer que una deuda prescriba varias veces. No, no, o sea, se prescribe por una sola vez. Entonces, tú dices, la deuda está prescrita o no está prescrita. No es que prescribe una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿no? ¿La deuda está prescrita o no? Está prescrita. Bueno, entonces declara la prescripción o solicita que se declare la prescripción. Te declaran la prescripción, listo, está prescrita. No es que deba o pueda estar prescrita varias veces, ¿no? Eso no funciona, no funciona de esa manera. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Así es, estimados participantes, si alguien más tuviera dudas o consultas, lo pueden realizar mediante el chat o en todo caso activando la opción levantar mano. Quedamos atentos. Y de no ser así, vamos a estar finalizando la presente sesión, no sin antes agradecer a la participación de cada uno de ustedes y sobre todo a la magíster Jenny Peña Castillo por su excelente disertación. Su mensaje final, estimada magíster, para ir concluyendo la presente sesión. Nada, muchísimas gracias por estar conmigo hasta esta hora, 10 de la noche, y nos vemos el día viernes ya con una clase mucho más procesal. Correcto, muchas gracias, estimada magíster. De Muy nada, amable. hasta Buenas luego. noches.